Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Este es otro capítulo de esta serie dedicada a analizar las claves de cada estilo artístico o de la serie Arte para principiantes o Arte para estudiantes, como lo queráis llamar. Y en este caso vamos a analizar las claves del arte islámico para saber identificarlo. ¡Vamos allá! Como siempre, vamos a situar este estilo en el espacio y en el tiempo. Primero en el tiempo. ¿Cuándo se da el arte islámico? Bueno, pues Mahoma murió en 632, si no recuerdo mal, así que los ejemplos más antiguos se darían ya a finales de ese siglo VII, como por ejemplo la Cúpula de la Roca en Jerusalén, y a principios del siglo VIII, como la mezquita de Damasco en Siria. Y se desarrollaría todo este estilo artístico, bueno, pues hasta la actualidad, hasta nuestros días, porque a día de hoy se siguen construyendo mezquitas por todo el mundo. Respecto al dónde, bueno, pues es muy fácil, por todas las zonas del mundo por las que se haya extendido la religión islámica, el Islam. Como sabéis, todo empezó en Arabia, en la península arábiga, la Meca, etc. Y se fue expandiendo mediante conquista militar y luego también religiosa, pues por oriente hasta la India y por occidente hasta aquí, hasta la península ibérica, donde tuvieron un dominio muy prolongado de cerca de 8 siglos y el territorio se llamaría Al-Ándalus. Así que hoy día podemos encontrar arte islámico, pues eso, desde la India hasta aquí y de norte a sur, pues desde el norte de África hasta, bueno, Rusia incluso. Características generales del arte islámico. Bien, el primer concepto que tiene que quedar claro es el de qué representan los musulmanes en su arte, ¿vale? Entonces, para empezar, no es una prohibición absoluta, pero está claro que a los musulmanes no les gusta representar la figura humana. Lo primero, jamás representan a Alá o a Mahoma, pero tampoco en general suelen representar figuras humanas. Hay excepciones, como digo. Y tampoco les gusta mucho representar animales, porque consideran, según el Corán, al parecer, que esto es obra de Dios y que solamente Dios es creador de Alá y solamente Él puede crear figuras animadas. Entonces, ¿qué motivos representan ellos en su arte y en su decoración? Pues principalmente tres cosas, que son la decoración vegetal, que recibe el nombre de ataurique, decoración vegetal que suele estar hecha en yeso o en estuco, en cualquier caso son relieves y son pues plantas, flores, etcétera, pero bastante estilizadas o geometrizadas. En segundo lugar, la decoración geométrica, que esto es lo que más les gusta, la representan por todas partes, con mosaicos, con cerámica, en una técnica que se llama alicatado, es decir, recortando piezas normalmente de cerámica para ir componiendo algunos mosaicos, y que también recibe el nombre por esos diseños entrelazados de lacería. Y en tercer lugar, una cosa bastante novedosa en aquella época, que es el uso de la escritura, la caligrafía o epigrafía. Es decir, escriben suras del Corán o versos de poemas, ¿vale?, para decorar también. Y esto es básicamente lo que suelen utilizar. ¿Consecuencia directa de esto? Pues el predominio de la arquitectura sobre las artes figurativas. Es lógico, porque si no pueden representar figuras humanas ni animales, a ver, se quedan sin temas, con lo cual se desarrolló muchísimo menos la escultura o la pintura. Naturalmente hay excepciones a lo que acabo de decir, porque en muchas ocasiones hemos visto que representaban animales, por ejemplo, en los leones del patio de los leones, o en vasijas, en cerámica, en artes menores o decorativas, sí que suelen representar a veces animales, pero digo que es muy poco frecuente. Entonces, el arte principal del arte islámico es la arquitectura. Y dentro de la arquitectura, el edificio estrella, o sea, de lo que más hacen, es naturalmente la mezquita, porque el arte islámico, por propia definición, es un arte religioso, y el edificio religioso principal es la mezquita, que es el espacio donde deben entrar todos los fieles para la oración. El otro gran espacio o edificio que suelen construir son los palacios, y aquí en Granada tenemos uno de los ejemplos más maravillosos de todo el mundo, que es el conjunto de palacios de la ciudadela de la Alhambra.
Ya que hablamos de arquitectura, que es el arte principal que ellos utilizan, características básicas de la arquitectura islámica. Bueno, pues arcos. ¿Qué arcos usan? Principalmente el arco de herradura, al menos en Occidente, que lo tomaron de los visigodos, no fue una invención suya. Tengo que decir ahora entre paréntesis que una característica muy interesante de la cultura islámica es que ellos absorben, aprenden, toman elementos de las culturas de todos los pueblos que fueron conquistando. A su vez lo desarrollan y lo vuelven a difundir a todas las partes de su imperio, ¿no? De su expansión. Así que son muy listos en esto y contribuyeron a difundir gran parte de las innovaciones culturales que se dieron durante toda la Edad Media. Pero digo, el arco de herradura es uno de los más característicos, pero no el único. A veces emplean arcos de medio punto peraltados, es decir, ligeramente sobreelevados. También se emplea el arco lobulado o arco polilobulado, formado por una serie de arquitos más pequeños, y un arco menos usado, pero que aquí en Al-Ándalus se da, y por ejemplo en Zaragoza, en la Aljafería, parece ser que es el primer sitio donde se utilizó, es el arco mixtilíneo, que va formando diferentes formas a través de líneas curvas y líneas rectas. Luego hay otros arcos, naturalmente, como el arco aquillado. También está una combinación entre el arco apuntado y el de herradura, que se llama arco túmido, pero bueno, los básicos pues serían estos. Otra característica importante de la arquitectura es que suele utilizar materiales pobres. No utilizan muchos mármoles, jaspes, oro, plata, yo qué sé, sino materiales bastante sencillos, porque otra característica interesante es que los musulmanes suelen construir para una generación. Construyen para que dure la vida de una persona. Así que los siguientes siguen construyendo y por eso no suelen emplear materiales excesivamente ricos. Por tanto, se usa la madera, la cerámica, el yeso, el ladrillo, materiales que no son muy ricos, pero con esa abundancia decorativa mediante esos motivos geométricos, vegetales y epigráficos que he mencionado, sí que dan un aspecto de bastante riqueza. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes de arte islámico, en concreto de arquitectura islámica, que podemos destacar? Bien, pues empezando por Oriente, en Oriente Próximo encontramos, como ya decía, los ejemplos más antiguos, la ya citada Cúpula de la Roca o la Mezquita de Damasco. De arte abasí, por ejemplo, podríamos citar la mezquita del califa al-Mutawakkil en Samarra, esa que tiene el minarete helicoidal, que recuerda casi a un zigurrat mesopotámico. Más allá tenemos el arte persa. En Isfahan hay ejemplos magníficos como la mezquita Masjid-i-Shah o también el mausoleo de Tamerlán en Samarcanda, y más allá, pues bueno, casi en el extremo del Islam encontraríamos un maravilloso ejemplo ya tardío del siglo XVII como es el Taj Mahal en Agra, en India. Y acercándonos hacia aquí, pues tendríamos, por ejemplo, en Túnez, la mezquita de Kairouan, si no recuerdo mal, la mezquita de Ibn Tulun en el Cairo, en Egipto, y ya viniendo aquí a la península ibérica, pues por orden cronológico tendríamos de arte omeya, que es lo más antiguo que tenemos aquí. Por supuesto, hay que mencionar la maravillosa e impresionante mezquita de Córdoba y la vecina ciudad de Medina Azahara, y de esta época es también una pequeñita mezquita que se conserva bastante bien en Toledo, que es la mezquita Bib al-Mardum, hoy conocida como mezquita del Cristo de la Luz. Posteriormente, ya en el siglo XI, de época de reinos de taifas, hay que destacar sin duda el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, del que hay más de un vídeo por ahí. Y ya después tendríamos la época almohade, donde lo principal está en Sevilla. Concretamente habría que mencionar la Torre del Oro y el minarete de la antigua mezquita Aljama de Sevilla, que hoy día es conocido como la Giralda. Finalmente, ya de la última etapa del reino nazarí de Granada, es decir, de el último dominio de los musulmanes aquí en Al-Ándalus, en la península ibérica, el ejemplo más destacable es, sin lugar a dudas, la Alhambra de Granada y su palacio vecino, que es el Generalife. Bien, pues esto es todo de momento sobre el arte islámico. Ya he dicho que no me quería enrollar y que quería centrarme en lo básico. Si os ha resultado útil, dadle a me gusta, y si aún no lo habéis hecho, oye, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.